Hola, muy buenas tardes. Hoy bueno, días, tardes, lo que sea. Hoy vamos a hacer la opción B del modelo 2020 del examen de física de la Comunidad de Madrid. El otro día hicimos la opción A, el vídeo está aquí en la descripción por si te interesa. Y empecemos. Bien, en primer lugar, el problema B1 nos dice: unos astrónomos han descubierto un nuevo sistema solar formado por una estrella de masa 6 por 10 a la 30 kilos, y lo vamos a poner como la masa grande para no confundirnos. 6 por 10 a la 30 kilos, que desempeña el papel del Sol, y un planeta que gira en torno a ella, o sea, este es el Sol, por decirlo así, y el planeta gira en una órbita circular horrible que acabo de dibujar, y ese es el planeta, que gira en torno a ella una órbita circular tardando 3 años terrestres en dar una vuelta completa. O sea que te dicen que el periodo son 3 años. Y esto pues hay que pasarlo a segundos. ¿Cómo? Sabiendo que un año teóricamente son 365 días, un día son 24 horas y una hora son 3600 segundos. Si haces esta cuenta gigantesca, te queda que el periodo es 9,46 por 10 a la 7 segundos. Esto es el número que vamos a usar. Entonces, dicen, determine la distancia a la que se encuentra el planeta del Sol. Entonces, si me piden la distancia de aquí hasta aquí, ¿qué me están pidiendo? El radio de la órbita, ¿no? Porque están suponiendo que la órbita es circular. Entonces, sencillamente tenemos que sacar la letra R, ¿no? Entonces, como es una órbita circular, sabemos que cumple una cosa específica. La fuerza centrípeta que empuja hacia afuera, o hacia aquí, por decirlo así, se anula con la fuerza gravitatoria que empuja hacia el Sol. Entonces, la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta. ¿Cuál es la fuerza centrípeta? La masa pequeña, porque es la del objeto que se mueve así, por su velocidad al cuadrado, entre la distancia, o sea, esto. Y la fuerza gravitatoria es G, la constante universal que te la dan, 6,67 por 10 a la menos 11, por la masa grande, o sea, del objeto que está creando el campo, por la masa pequeña, o sea, que es esta, entre el cuadrado de la distancia. Esto se va con esto y esto con esto, porque da igual la masa de esto por ahora, y nos queda que la velocidad al cuadrado es gm entre r. ¿Quién es la velocidad de un objeto que está yendo en una órbita circular? El espacio entre el tiempo, la definición de velocidad de siempre. ¿Cuál es el espacio que está recorriendo aquí? La longitud de una circunferencia, 2pi por su radio, que el radio es la distancia que estamos buscando. ¿Entre qué? El tiempo que tarda en dar una vuelta, el periodo. Y como esto tiene que estar elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, no pasa nada. 4πr cuadrado entre t cuadrado. Entonces metemos esto aquí. Gm entre r es esto. 4πr cuadrado entre t cuadrado. Pasamos esto multiplicando. Este de aquí, perdón, el cuadrado se me había olvidado. Esto dividiendo y me queda r al cubo. ¿Cómo matamos este r al cubo? Sacando raíz cúbica. Entonces me sale que r es la raíz cúbica de datos que ya conozco. Porque esto es 6,77 por 10 a la menos 11. Esto es la masa de 6 por 10 a la 30. Esto lo conocemos. Y 4pi cuadrado es un número. Entonces sencillamente hay que sacar esta cuenta. Cuidado con lo de la raíz cúbica en la calculadora. Cuidado con eso. Y me sale el radio 4,49 por 10 a la 11 metros. Lo cual tiene bastante sentido porque estamos hablando de un planeta bastante similar a la Tierra, ya vamos a verlo ahora en el segundo ejercicio, y de una estrella muy similar al Sol, está más o menos a la misma distancia. No hay problema. ¿Ahora nos piden algo? No. Pasamos al apartado B. Ahora nos preguntan, si en la superficie del planeta la aceleración de la gravedad, o sea, la g, es igual a 15 metros segundo cuadrado, y la velocidad de escape es de 11,2 kilómetros, o sea, 11.200 metros segundo, ¿cuánto valen la masa y el radio del planeta? Ya vamos a ver que estas dos cifras van a estar relacionadas con la masa y el radio, entonces nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones. Y ahora nos olvidamos completamente del Sol, de la R, del periodo, de todo eso, porque ahora estamos solo en la Tierra. O sea, en el planeta este. Dicen, la aceleración de la gravedad es 15, o sea, la aceleración que empuja hacia acá es 15. O sea, ¿cuánto vale esto? G
por la masa que lo está creando, ahora lo podemos poner como M mayúscula, pero ahora es otra masa. Ahora estamos hablando de esta masa, porque, insisto, nos olvidamos de todo lo anterior. G por M entre el radio al cuadrado. Insisto, esta R tampoco es la que habíamos hecho antes. Es otra R, es el radio del planeta. ¿Sí? Esto tiene que valer 15. Bien. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? La velocidad de escape es la velocidad que necesita para vencer, para un objeto vencer la aceleración de la gravedad, justamente. Entonces, planteamos que la energía tiene que conservarse, o sea, la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. ¿Qué ocurre? Al ya vencer el campo gravitatorio de aquí, se toma por referencia que esta altura final es el infinito, porque es donde ya el potencial gravitatorio, la energía potencial gravitatoria no aplica. Entonces, esto sería cero, porque la energía en el infinito es cero. Entonces, yo sé que la energía mecánica inicial tiene que ser cero. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es la energía mecánica inicial? La potencial menos, recordemos que ya un menos, la potencial gravitatoria, G por M, M pequeña, que es la masa del objeto que sale, que no se sabe cuál es, ni la vamos a tener que saber, esto es cero, entre R más la energía cinética, mv cuadrado, entre 2. Esto pasa dividiendo, este que está restando pasa sumando, ahora, gmm entre R es igual a mv cuadrado entre 2. ¿Qué dato conocemos? Conocemos esta velocidad de escape. Entonces, 11.200 al cuadrado sobre 2 es gm entre R. ¿Bien? ¿Qué hacemos aquí? Pasamos una R para acá, ¿no? gm entre R es igual a 15R. ¿Sí? Hasta ahí todo perfecto. Entonces, ahora lo que podemos hacer es, como esto es gm entre R y esto también, cambio esto que está aquí por 15R, porque es una igualdad al final. ¿Sí, no? Entonces me va a quedar R 11.200 al cuadrado entre 2 por 15, 30. Y esto nos queda un resultado de 4,18 por 10 a la 6 metros. Bastante similar a la Tierra, porque la Tierra es 6,37 por 10 a la 6. Este sería el radio. ¿Y cómo sacamos la masa? Pues aquí. Gm es igual a, ¿qué? A 15R cuadrado. Y la masa, que es la que conocemos, este sería 15 por esta cosa, 4,18 por 10 a la 6 al cuadrado, entre la constante de gravitación universal, o sea, entre 6,7 por 10 a la menos 11. Y esto me queda 3,93 por 10 a la 24 kilos. También bastante similar a la Tierra. Es decir, su radio es un poquito menos, la masa es un poquito menos también, pero la velocidad de escape es la misma y esto es más. Podemos darnos cuenta de que entonces es un planeta muy similar a la Tierra. Hemos terminado ya el ejercicio 1, pasamos al 2. Bueno, para el B2 nos dice, se mide el nivel de intensidad sonora de una sirena considerada como foco puntual, a una distancia R, alcanzando un valor de 50 decibelios. No lo piden, pero yo siempre soy fanático de hacer el dibujito. Vamos a poner aquí, yo que sé, una sirena, cualquier mierda, y hacemos el gráfico. Esto va para allá. Aquí tenemos un punto que se llama R, donde la beta vale 50 decibelios. Y luego, al hacer la medición 50 metros más cerca, en dirección radial, es decir, en dirección hacia acá, el nivel de intensidad es de 70. Es decir, que si acerco yo 50, ¿qué distancia es esta? Pues R menos 50, ¿no? Y aquí se mide 70 decibelios, lo que tiene lógica, porque si te pones más cerca de la sirena, se escucha más fuerte. Uy. Entonces, me piden, obviamente, el valor de la distancia R y la intensidad de la onda sonora y la potencia de la sirena. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por la distancia R. Esta sirena tiene una determinada potencia, que sabemos que la potencia es la intensidad por la superficie abarcada. Bien, esta potencia, tanto para acá como para acá, es la misma. Por lo tanto, esta relación, este producto, tiene que mantenerse aquí y aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer, sinceramente, es sacar las intensidades de acá e ir igualando. Vamos con la primera. Vamos a llamarle a este el punto 1 y a este el punto 2. Entonces, 50 es la ecuación del nivel de intensidad. 10 logaritmo
de la intensidad, la que sea, entre la umbral, que te la dan como dato, que es 10 a la menos 12. ¿Sí? Esto y esto es 5, lo estoy dividiendo es 5, me queda 5 igual al logaritmo de i entre 10 a la menos 12. ¿Cómo matamos este logaritmo? Haciendo su función inversa, 10 a la. Entonces, hace esto, me queda que i entre 10 a la menos 12 es 10 a la 5. Y, por lo tanto, es 10 a la menos 7 vatios metro cuadrado. Esto es en el punto 1. Bien. Luego, ahora vamos a hacer lo mismo en el punto 2. 70 tiene que ser igual a 10 logaritmo de i entre i2 entre 10 a la menos 12. Esto queda 7. Aplicamos la función inversa 10 a la, se va el logaritmo, me queda 10 a la 7. Es i2 entre 10 a la menos 12. Por lo tanto, i2 es 10 a la menos 5 vatios metro cuadrado. Bien, entonces ahora planteamos esta igualdad de aquí. La potencia es igual siempre, por lo tanto, i1 por S1 tiene que ser igual a I2 por S2. Entonces, ¿quién es I1? 10 a la menos 7. Ahora, la superficie que planteamos del sonido es una esfera. Entonces, la superficie 1 sería 4pi por el radio de la esfera. ¿De qué radio estamos hablando en el punto 1? R. R cuadrado es igual a ¿qué? A I2, que es 10 a la menos 5, por 4pi por, ahora ¿cuál es el radio? R menos 50. R menos 50 al cuadrado. 4pi lo puedo eliminar. Esto lo puedo pasar dividiendo para acá y me queda 10 a la menos 2, R cuadrado, es R menos 50 al cuadrado. Ahora tenemos que resolver esto. ¿Cómo nos han dicho nosotros siempre que resolvamos estas cosas? Bueno, despliega este binomio que está aquí y te va a salir una ecuación de segundo grado. Realmente, aquí lo único que nos interesa es la respuesta positiva. Por lo tanto, puedo directamente aplicar la raíz cuadrada a ambos lados y tachar números, porque solo nos va a quedar el número positivo, porque una distancia negativa no nos interesa. Entonces, aquí es un producto, entonces raíz de 10 a la menos 12, 10 a la menos 1, por R. Esto es lo mismo que decir 0,1, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? 50 sería 1 menos 0,1, 0,9 R. Entonces, la distancia R nos estaría quedando en 55,55 metros. Esta sería nuestra distancia R. Vamos a dejar esto por ahora ahí más o menos. Voy a borrar esto, porque ahora en el apartado B nos piden la intensidad de la onda sonora a esta distancia R y la potencia de la sirena. ¿Qué ocurre? A la distancia R, o sea, puedes hacerlo directamente usando la fórmula del logaritmo, que es la que habíamos hecho antes. Pero como ya hemos sacado la intensidad de aquí, es decir, esta de acá, 10 a la menos 7, que es la distancia en 1, la intensidad en 1, ya de una vez puedo decir que lo he calculado en el apartado anterior, pongo ahí una cosita, calculado en el apartado anterior, y pongo la respuesta directamente. Ya está. Y la potencia sí que la tengo que calcular. La potencia puedo usar cualquiera de estos dos puntos. R, que ya lo tengo, ¿para qué voy a restar 50? Es esta intensidad por 4pi por la distancia al cuadrado, es decir, esta de acá, por 55,55 al cuadrado. Y esto me queda un número total de 3,88 por 10 a la menos 3 vatios. Ahora sí tendríamos resuelto el problema de las ondas sonoras. Ahora probablemente el que vamos a hacer es uno de los problemas más fastidiosos y difíciles de todo el examen de física, el campo eléctrico. Bien, al el 3 nos dicen lo siguiente. Dos cargas puntuales de 10 nanocoulombios, recordemos, nano lo que sea, es 10 a la menos 9, la equivalencia. Dos cargas de Q1, 10 por 10 a la menos 9 coulombios, y otra Q2 de menos 10 por 10 a la menos 9 coulombios, están situadas en el plano X y en las posiciones, bueno, entonces hacemos así, en las posiciones 0, menos 6, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí abajo estaría Q1 y 0, 6. Aquí estaría Q2, ¿no? Pero dice que, cuidado, las distancias están en
micrometros. Es decir, esta mu que está aquí es 10 a la menos 6. Entonces, al hacer cualquier cuenta con las distancias, tenemos que multiplicar por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces, nos piden calcular, primero que todo, el campo eléctrico y el potencial en el 8 0. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, aquí. Este punto es P. Entonces nos piden calcular esto, el campo en P, y el potencial en el punto P. Entonces vamos a calcularlo. Vamos desde el principio. Esta carga es positiva y esta carga es negativa. Siempre suponemos aquí una carga positiva. Esto, o sea, el campo aquí, ¿hacia dónde va a ir? Porque estos son de signo igual, por lo tanto, se va a repeler. Este sería el E1. ¿Sí? ¿Y qué hace el E2? Pues lo contrario, porque esta va a tender a ir hacia acá porque signos opuestos se atraen. Entonces, uy, qué feo. E2 va a tender a ir hacia allá. Entonces, si tengo que sumar estos dos vectores para que me dé el campo total en el punto. Entonces, sacamos primero los módulos, lo que me interesa. Vendría siendo la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, que te la dan, por la carga 1 en valor absoluto, todavía porque estoy sacando algo positivo. Ya después veré a dónde van las cosas y luego pongo el signo, entre el cuadrado de la distancia. Veamos, ¿qué distancia hay aquí? Este es el 6, este es el 8 y este es otro 6. Aquí, la distancia entre esto y esto es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado raíz, por Pitágoras. Esto de aquí es la hipotenusa de un triángulo, que va a valer 10. Háganlo si quieren. Entonces, esto es 9 por 10 a la 9 por 10 por 10 a la menos 9. Ya puedo tachar esto de una vez. Entre el cuadrado de la distancia, es decir, 10 a la 2. Pero cuidado, 10 a la 2 por esto, porque es micrómetros. Entonces esto nos queda el campo en 1, en total, nos queda 9 por 10 a la 11. Newtons coulombio. Y ahora vamos a razonar un poquito E2. No vemos que la distancia de aquí a aquí es exactamente la misma que de acá a acá, y que el valor absoluto de la carga es el mismo, solamente que cambia el signo. Por lo tanto, si la distancia es igual, la carga es igual y la constante es la constante, entonces podemos decir que el módulo es el mismo, tranquilamente. 9 por 10 a la 11 newtons coulombio. Ahora viene el chiste. Si estos dos son exactamente iguales, porque E1 y E2 miden exactamente lo mismo, si yo tomo las componentes X, ¿qué va a pasar? Aquí tengo que hacer la misma cuenta aquí y aquí para pasar aquí y aquí. Por lo tanto, este va para un lado, este va para el otro, se van a cancelar. O sea, no me voy ni a perder el tiempo calculando eso. ¿Y qué va a pasar con la componente Y? La componente Y tengo aquí E1 y aquí tengo a E2. Y ahora sí, como van en la misma dirección, se suman. E1 más E2. Bien, entonces tengo que sacar E1 en Y. Recordemos, si quiero sacar la ordenada, tengo que hacer esto como es una hipotenusa, uso la relación fundamental como es la Y, uso el seno. Entonces, sería el módulo de E1, que es esta hipotenusa, por el seno del ángulo que forman. ¿Cómo sé yo el ángulo que forman? Yo tomo este ángulo, este de aquí, tan bonito, esto sería lo que estoy buscando, porque puedo ponerlo aquí, como aquí, es lo mismo. Este ángulo que estoy buscando, me voy a dar cuenta que es el mismo que este de aquí. Por lo tanto, las razones trigonométricas van a seguir siendo las mismas, ¿no? Esto es 6. Si yo saco el seno de este ángulo, ¿qué me va a dar? Si yo saco el seno de este ángulo, es el cateto opuesto entre la hipotenusa, o sea, 6 entre 10. Por lo tanto, me va a quedar E1 por 6 entre 10. Porque el seno te dice eso, el seno es la relación entre dos de los lados, que va a ser igual aquí y aquí que acá y acá. Entonces, E1 en Y va a ser igual a 5,4 por 10 a la 11 J, porque ahora es un vector que va hacia arriba, newtons coulombio. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el campo total? El campo total va a ser sumar esto más esto. Pero como E1 y E2 son iguales, este y este también lo serán. Ya me estaba quedando sin espacio, lo siento, entonces tuve que borrar la pizarra. Entonces, si quiero sacar todo el campo total, ¿qué me queda? Simplemente multiplicar por 2, porque tengo aquí E1 y E2 está como por encima, por decirlo así. Pues se suman, ¿cuánto? El doble. 2 por
E1Y, que era lo que teníamos de antes. Y eso me queda un total de 1,08 por 10 a la 12 J newtons coulomb, porque es un vector que va hacia arriba, básicamente. Por eso se le pone el vector unitario J. Bien, para el potencial, recordemos, potencial V, si yo quiero saber el potencial de esto, tengo que considerar el de las dos cargas, ¿sabes? V1 más V2, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el primero. El primero es el que genera Q1, entonces es K por Q1. Ahora sí, como esto es un escalar, es un número que se puede sumar y restar y no un vector al que yo le puedo poner la dirección arbitrariamente, ahora sí tengo que meter el signo de la carga. Ahora sí, entre la distancia 1, ¿no? Entonces esto me queda 9 por 10 a la 9, ¿no? Por esta carga, que sería 10 por 10 a la menos 9, entre la distancia, que sería 10 por 10 a la menos 6, ¿no? Esto y esto se va, esto y esto se va. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría 9 por 10 a la 6 voltios. Este es el 1. Y aquí ya no tiene ni dirección ni nada, es un número. Vamos a sacar V2, que sería K por Q2 entre la distancia 2. Y claro, ahora nos vamos a dar cuenta de que va a pasar algo que, si no lo ves a simple vista, te vas a dar cuenta cuando hagas la cuenta. Bueno, 9 por 10 a la 9 por menos 10, porque la carga es negativa, por 10 a la menos 9, entre la distancia. ¿Cuál es la distancia? La misma. Entonces me va a quedar 10 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces esto se va con esto con esto, pero se queda el menos, cuidado. Entonces me quedaría menos 9 por 10 a la 6 voltios. ¿Qué pasa? Si yo sumo esto con esto, no es nada. Entonces me queda 0 voltios. ¿Me puedo dar cuenta de otra forma? Sí, porque me puedo dar cuenta de que la distancia es la misma y las cargas tienen signo opuesto, por lo tanto se van a matar entre ellos los potenciales. ¿Que no me doy cuenta? Pues hago la cuenta y dices, oye, me da 0. ¿Ok? Vamos al apartado B. Bien, ahora para el apartado B nos dicen el trabajo para llevar una carga de dónde a dónde. Para llevar una carga desde el punto P, o sea, desde este punto, del 8,0, hasta el punto 8,6, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí arriba. Vamos a llamarle Q, es el PQ. ¿Cómo sería esto? El valor absoluto de la carga, que te dicen que son 5 nanocoulombios, es decir, 5 por 10 a la menos 9 coulombios positivos, por la diferencia de potencial que haya. ¿Quién es la diferencia de potenciales? Una diferencia de algo es final menos inicial. Entonces es el potencial donde termina, o sea, este, menos el potencial en P, o sea, este de aquí, ¿no? Este ya lo habíamos sacado en el apartado anterior, este es 0. Habíamos dicho que el potencial aquí es 0. Entonces solamente nos queda sacar esto, V en Q. Ahora cuidado porque no se anulan, porque ahora estamos aquí arriba, no estamos en el punto medio, por decirlo así. Entonces, esto sí va a ser V1 más V2 y va a tener un valor. Vamos a sacar V1. V1, ¿qué hacemos con esto? Be careful. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos, que es 9 por 10 a la 9, por la carga 1, es decir, por 10 por 10 a la menos 9, entre la distancia. ¿Cuál es la distancia de aquí a aquí? Vamos a ver. De aquí a aquí hay 12. Y de aquí a acá hay 8. Entonces, tengo que hacer la raíz de 12 cuadrado más 8 cuadrado. Eso me queda raíz de 208. No sé si no me he equivocado. Sí. Entonces, la distancia es esta. La dejo tal cual. Por 10 a la menos 6, porque estoy haciendo porque esto todo está en micrometros. Tacho esto con esto. Y me queda un total aprox de unos... es que he hecho la cuenta completa. Bueno, lo dejamos así por ahora. Sacamos V2, que va a ser más o menos lo mismo. 9 por 10 a la 9 por menos 10, porque la carga es negativa, por 10 a la menos 9, entre... ¿Cuál es la distancia? Pues de aquí a aquí es una distancia lineal, no tiene varias componentes, es 8, ¿no? Porque este es el 0,8, este es el 6,8. Entre 8 por 10 a la menos 6. Y esto va a dar un número. Entonces ahora, si yo quiero sacar el voltaje total, tengo que sumar esto con esto. Entonces me queda 9 por 10 entre raíz de 208 por 10 a la menos 6, más, que realmente sería menos, porque aquí tengo una carga negativa, 9 por 10 entre 8 por 10 a la menos 6.
Y esto me queda un total de menos 5 por 10 a la 6 voltios. Me voy a quedar con ese número. Entonces, ya nosotros sabemos esto perfectamente, ¿no? Y ahora calculamos el trabajo. El trabajo sería menos carga, es decir, esto, menos 5 por 10 a la menos 9, por la diferencia de potencial de aquí, 5 por 10 a la 6. Si no, esto me va a quedar 25 en positivo por 10 a la menos 3, que es lo mismo que decir 0,025 joules, porque ahora es una energía, porque es trabajo. El ejercicio 4 nos dice un rayo de luz monocromático que se propaga por el medio 1 de índice de refracción N1, ahora te vamos a copiar los datos que vienen en la tablita, con una longitud de onda de 460 nanómetros, es decir, 4,6 por 10 a la menos 7 metros. Incide sobre la superficie de separación con el medio 2 de índice de refracción N2. Y nos dicen que N1 es 1,6, N2 es 1,4 y N3 es 1,2. Y son láminas paralelas así. Pues esta sería N1, N2 y N3. Y nos dicen, calcula la frecuencia y la longitud de onda cuando se propaga al segundo medio. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Y nos dan como dato la velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8 metros segundo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es calcular la frecuencia de la luz. ¿Por qué? Porque la frecuencia se mantiene, da igual el medio en el que estés, la velocidad cambia y la longitud de onda también, pero la frecuencia siempre se mantiene igual. Entonces vamos a sacar la frecuencia. ¿De dónde? En el medio 1, que es donde estamos empezando, porque vamos a calcularla aquí, que es donde conocemos la longitud de onda, y luego pasamos a la segunda. Entonces, recordemos, ¿qué era el índice de refracción? El índice de refracción es el cociente entre las velocidades de la luz, entre la velocidad del vacío, la normal, y la velocidad que me interesa. Es decir, que si yo hago esto, me queda 3 por 10 a la 8 entre N1, que me quedaría 1,6. Y esto me quedaría un total exacto de... Ay, no pasé la página. Ahora, 1,875 por 10 a la 8 metros segundo. Entonces, si ahora yo planteo que la velocidad es el espacio por el tiempo, el espacio entre el tiempo, me va a quedar que es la longitud de onda, el espacio que abarca, entre el periodo, y su inverso es la frecuencia. Entonces, me queda por la frecuencia. ¿Me interesa la frecuencia? Paso esto dividiendo, entonces me quedaría 1,875 por 10 a la 8 entre lo que conozco, 4,6 por 10 a la menos 7. Esto me queda una frecuencia de 4,08 por 10 a la 14 Hz. Entonces, ya tengo resuelta la primera parte del ejercicio, porque me dicen, calcula la frecuencia en el segundo medio. La frecuencia es igual para cualquier medio. Y ahora la que va a cambiar es, naturalmente, la longitud de onda. Pero ahora no estamos con esta velocidad, sino con la velocidad aquí. Entonces, volvemos a proponer lo mismo. N2 es C entre V2. Volvemos a hacer la misma cuenta. 3 por 10 a la 8 entre N2 es 1,4. Entonces aquí la velocidad me va a quedar un total de... lo he calculado directamente. Ok. V2 viene siendo que la frecuencia está de aquí por lambda, ¿no? Entonces, si quiero despejar lambda, ¿qué me queda? V2, que es este numeraco, por 1,4, y la frecuencia pasa dividiendo aquí. Entonces me va a quedar 4,08 por 10 a la 14. Si yo hago esto, me queda 5,26 por 10 a la menos 7 metros. Ya tendríamos resuelto el apartado A. Vamos al B, que aquí ya tenemos que pensar un poquito más. Tenemos que hacer el apartado B, que nos dice lo siguiente. Tras este segundo medio, la luz llega a un tercer medio de índice de refracción N3, o sea, llega aquí. Determine el menor ángulo de incidencia del rayo en la superficie esta, o sea, de aquí a aquí, entre 1 y 2. Vamos a trazar la normal porque, recordemos, los ángulos aquí se miden con respecto a la normal, a la superficie. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que el rayo viene así. Entonces, el ángulo de incidencia sería este de acá. Si se imagina que este cae de aquí a aquí así, este es el ángulo R, ¿no? Ahora yo me trazo aquí otra normal, ¿sí, no?
Y este sería el ángulo de incidencia I2, el segundo medio. ¿Y qué va a pasar aquí? Nos dan la condición de que al llegar a la superficie de separación 2, 3, o sea, esta de acá, se inicia el fenómeno de la reflexión total. Y luego expliquen qué consiste este fenómeno. Ya vamos a verlo. ¿Qué pasa con la...? Vamos a explicarlo primero. La reflexión total, lo que tenemos que poner en el examen 2 líneas, es el fenómeno que ocurre cuando la luz llega con cierto ángulo que se denomina límite, ángulo límite, y no refracta al siguiente medio, sino que refleja formando un ángulo de 90 grados con la normal. Es decir, que va así. Entonces ahora vamos a tomar todos estos datos para calcular este ángulo y que está aquí. Vamos a usar la ley de Snell. ¿Qué era la ley de Snell? Recordemos, si tengo dos ángulos, el I y el R, el seno de este ángulo por su índice de refracción es igual al seno de este ángulo por su índice de refracción. Entonces vamos a plantearlo aquí. Seno de I2 por 1,4 es igual al seno de, yo conozco este ángulo, ¿no? Porque aquí, como es reflexión total, forma 90 grados. Seno de 90 es 1 por 1,2. Entonces el seno de I2, que me quedaría 1,2 entre 1,4. Y le hago la cuenta. Justo ahora, no. Ya vamos a ver por qué. Me quedo con esto. Sí, no me voy a ahorrar nada todavía. No vemos que esto es un rectángulo, lo que queda aquí, por decirlo así, y que este ángulo es el mismo que este. Sí, porque aquí tengo un ángulo recto, un ángulo recto. Este sería el complementario a este, que sería el complementario a este. Por lo tanto, si este es el complementario a este y a este, significa que este y este son iguales. Vuelvo y repito. Acá hay 90 grados entre I2 y vamos a llamarle este alfa. Si alfa es el complementario de I2 y a la vez en este triángulo es el complementario de R, si es el complementario a la vez de los dos, I2 y R, no les queda más remedio que ser el mismo ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Que sabemos que I2 es igual a R. Por lo tanto, su seno va a ser lo mismo que decir el seno de R. ¿No? Ahora vamos a plantear la segunda ley de Snell aquí. Seno de I por 1,6 viene siendo igual al seno de R, que es este número, 1,2 entre 1,4, por N2 por 1,4, básicamente. Esto se tacha y me queda que el seno de I vendría siendo 1,2 entre 1,6, ¿no? Ahora sí que voy a borrar esto un poquito. Entonces, ¿qué me quedaría? Que I es el arcoseno, o sea, la función inversa del seno de este pedazo de número. Y esto me quedaría, al final, 48,6 grados. Aquí sí podemos hablar en grados, no hay que poner nada en radianes, como en las ondas armónicas, porque aquí no lo estamos metiendo en funciones, sino que estamos hablando de igualdad de fundamentales. Entonces, podemos dejarlo en grados tranquilamente. Ya que explique quién queda la reflexión total, pues ya lo hemos explicado, básicamente. Pasamos al último ejercicio de todo el examen. ¿No? Ahora vamos al 5, que nos dice: un isótopo radioactivo utilizado en medicina nuclear tiene una vida media de 6 horas. Entonces, esto es como una T un poco rara. Vida media es una letra griega, no sé cuál es. Vendría siendo 24 de 6 horas por 1 hora 3.600 segundos. Nos quedaría un total de 21.600 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Nos dice, si se inyectara inicialmente a un paciente una cantidad de 1 miligramo, es decir, la masa cero es 1 miligramo, que sería lo mismo que decir 10 a la menos 3 gramos, calcula el periodo de semidesintegración del isótopo, es decir, T1 medio, y la masa que queda al paciente al cabo de un día, o sea, MF si el tiempo igual a 24 horas. Hasta ahí, todo bien, todo correcto. A ver, primero calculamos. Para calcular esta cosa, tenemos que plantear la siguiente ecuación. ¿Qué es el periodo de desintegración? El periodo de desintegración es el tiempo que se requiere para que la muestra se reduzca a la mitad. Entonces, planteamos la ecuación fundamental siendo MF, M0 entre 2, porque es la mitad, ¿no? Es igual a M0 por E
elevado a menos lambda por el tiempo que requiere para que pase de aquí a aquí, que es el tiempo de semidesintegración. Entonces, esto se tacha, me queda 1/2 es igual a e elevado a esta cosa, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Esto vale menos logaritmo neperiano de 2. O sea, perdón, si saco el logaritmo neperiano a ambos lados, esto se va, entonces me quedo con lo de arriba. Esto sería logaritmo neperiano de 1, que es 0, menos logaritmo neperiano de 2. Esto es igual a menos lambda por t 1/2. Entonces, t 1/2 es logaritmo neperiano de 2 entre lambda. ¿Quién carajo es lambda? Lambda es la inversa, la constante radioactiva, es la inversa de la vida media, porque esta te dice cuánto tiempo tarda en hacer las desintegraciones. Y aquí te dice cuántas desintegraciones hacen en un segundo. Es decir, es como decir la frecuencia y el periodo. Entonces, esto sería 1 sobre la cosa esta. Entonces, si esto era 6 por 3600, esto es 1 entre 6 por 3600. ¿No? Entonces, el t 1/2 vendría siendo el logaritmo neperiano de 2. Y si tengo que multiplicar por 1 entre lambda, es lo mismo que multiplicar por esta cosa. Entonces, t 1/2 viene siendo el logaritmo neperiano de 2 por 21.600. Y esto me queda un total de 1,497 por 10 a la 4 segundos. Ahora nos piden que la masa que queda en el paciente al cabo de un día. Bueno, lo siento, otra vez tuvimos dificultades técnicas con la cámara. Bueno, a lo que íbamos. Queremos calcular la masa que queda al cabo de 24 horas. O sea, es decir, t igual a 24 horas, que lo pasamos a segundos. Ya serían 24 horas por 1 hora, 3.600 segundos. Y ya vas a ver por qué no hago la cuenta ni aquí ni aquí. Porque ahora nos va a quedar que la masa que queda es la masa inicial, que la puedo poner en miligramos, porque si yo multiplico aquí los miligramos y aquí los miligramos, no se afecta. Entonces vamos a poner 1 por e elevado a menos lambda por el tiempo. Entonces me queda 1 por e elevado a menos lambda, es esto. Entonces me queda menos 1 entre 6 por 3600 por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Esto. 24 por 3600. No lo he hecho porque los 3600 se nos tachan. Y entonces me queda que mf es e elevado a... ¿Qué me queda aquí? 24 entre 6 son 4. Entonces me queda menos 4. Y este es un número que conocemos, que me quedaría... Ahora lo tengo aquí. 0,018 miligramos de muestra. Entonces, esto ya lo tendríamos. Ahora, nos piden el apartado B. Ahora, para este apartado B, nos piden definir el becquerel y la actividad de la muestra al cabo de 24 horas. A ver, ¿qué es el becquerel? El becquerel es la unidad del Sistema Internacional que mide la actividad radioactiva de una muestra. Un becquerel equivale a una desintegración de un núcleo por segundo. Entonces, eso nos va a decir la cantidad de desintegraciones del núcleo en un segundo, que es la actividad. Entonces, con esto podemos aplicar exactamente la misma ecuación que aplicábamos para sacar la masa. Solo que ahora en vez de ser la masa es la actividad. Entonces, no hay problema. Este número va a ser e a la menos 4, porque vamos a tener la misma cuenta que teníamos antes. Menos lambda por 24 horas. Entonces, este número ya lo conocemos. Solo nos falta conocer quién es A sub 0. A sub 0 se define como lambda por la cantidad de núcleos iniciales. ¿Qué hacemos con los núcleos? Esto lo vamos a sacar a partir del número de Avogadro, que nos lo dan como dato, 10 a la 23 moles a la menos 1, y del peso molecular, que nos dicen que es 98,9 gramos por mol, o unidad, también. Se le suele llamar así. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que tenemos inicialmente 10 a la menos 3 gramos de la muestra, porque es lo que teníamos al principio, 1 miligramo, por 98,9 gramos es un mol, ¿no? Porque esto es moles a la menos 1, entonces los moles se van abajo. Un mol, 6,02 por 10 a la 23 núcleos. Uy. Entonces esto se me queda, finalmente, en un total de 6,09 por 10 a la 18 núcleos. Entonces, ¿quién es AF? La actividad al cabo de 24 horas es A sub 0, que es esto, lambda por N0, que es este número,
por e a la menos 4. Lambda lo conocemos del pasado apartado, que tenía cierto valor. N0 lo sacamos aquí y e a la menos 4 es un número. Entonces esto nos queda finalmente 5,16 por 10 elevado a 12 becquerel. Ya terminaríamos así el examen, la opción B de física, el examen íntegro. Y la semana que viene traeremos el de química. Muchísimas gracias.